Era una tarde tranquila en el sótano de los Thundermans, un lugar que siempre estaba lleno de invenciones y experimentos. Max, como siempre, estaba ocupado con una nueva máquina. Había creado un dispositivo que, según él, podía abrir portales hacia otras dimensiones. Phoebe, que conocía bien a su hermano, no confiaba en sus experimentos. «Max, ¿estás seguro de lo que estás haciendo?», preguntó Phoebe, observando la máquina con cautela. La última vez que Max había jugado con algo parecido, casi destruyen la casa. Max no le prestó mucha atención, completamente concentrado en los controles. «Es un portal, Phoebe. Esto será diferente. Imagínate lo que podríamos descubrir, un mundo nuevo». Phoebe suspiró, cruzando los brazos. «¿Y si el mundo nuevo resulta ser un agujero negro o algo mucho peor? No me parece una buena idea». Max sonriendo con confianza, casi como si ya estuviera anticipando su queja. «No te preocupes, Phoebe. Todo está bajo control. Solo un pequeño intento más, y te prometo que todo saldrá bien». Antes de que Phoebe pudiera replicar, Max presionó el botón. En un abrir y cerrar de ojos, un resplandor cegador llenó el sótano, y la máquina comenzó a emitir un zumbido. El portal se abrió frente a ellos, tragándose a toda la familia Thunderman sin previo aviso. La familia Thunderman cayó de golpe al suelo, desorientada. Cuando se levantaron, se dieron cuenta de que no estaban en el sótano de su casa. Alrededor de ellos se extendía una ciudad gigantesca, llena de edificios altos, luces brillantes y un ruido constante de tráfico. El aire parecía vibrar con la energía de la ciudad, un lugar que ninguno de ellos reconocía. «¿Dónde estamos?», preguntó Billy, mirando a su alrededor con asombro. Esto no es Edenville», dijo Phoebe, observando la ciudad con desconcierto. «Estamos en Nueva York». Max se levantó rápidamente, mirando el lugar con la misma mezcla de sorpresa y culpa. «Creo que algo salió mal con el portal. No era lo que esperaba». «¿Cómo llegamos aquí?». Hank, que se había caído cerca de un camión de bomberos, se levantó con rapidez, preocupado. «Max, te dije que no jugáramos con estas cosas. Esto no es un juego». «¿Qué hemos hecho?». Antes de que pudiera reaccionar más, un estruendo resonó en la distancia, interrumpiendo sus pensamientos. El sonido metálico y violento de algo grande y pesado les hizo girarse hacia la fuente. En la lejanía, vieron una figura gigante, un hombre con un traje verde y una cola robótica que destruía todo a su paso. «¿Qué es eso?», preguntó Nora, asustada. «No lo sé, pero está causando caos», respondió Hank, mirando la escena con preocupación. «Tenemos que detenerlo». Max, sin pensarlo dos veces, comenzó a correr hacia el lugar donde el villano estaba causando destrucción. Los demás no tuvieron más opción que seguirlo, aunque sabían que no estaban preparados para enfrentarse a algo tan grande y peligroso. «Max, espera», gritó Phoebe, intentando alcanzarlo. «No sabemos ni quién es. No podemos enfrentarnos a eso». Pero Max no escuchó. Corrió con determinación, y los Thundermans lo siguieron, sabiendo que no podían quedarse de brazos cruzados mientras una ciudad desconocida estaba siendo destruida. El villano, con su enorme cola robótica, estaba derribando edificios y lanzando escombros a su alrededor. La policía, completamente desbordada, no podía hacer nada para detenerlo. Los Thundermans se encontraron rápidamente en medio del caos, tratando de ayudar como podían. «Esto es una locura», exclamó Billy, mirando cómo los edificios se desplomaban. «Tenemos que hacer algo», dijo Hank, con determinación. Max, Phoebe, Nora, ayudan a la policía a evacuar a los civiles. Billy, busca alguna forma de desactivar esa cola. La familia se dispersó rápidamente, con Phoebe usando sus poderes para detener algunos de los escombros que caían, mientras Max corría hacia el villano, buscando una forma de detenerlo. Hank voló hacia el villano, intentando distraerlo para ganar tiempo. Sin embargo, el hombre metálico parecía ser imparable. Su cola robótica golpeaba el aire con fuerza, y la batalla que se desataba en la ciudad se estaba intensificando. Los Thundermans comenzaron a darse cuenta de que no sabían cómo enfrentarse a algo tan poderoso. Justo cuando la situación parecía más desesperada, ocurrió algo extraño. Desde las alturas, una figura comenzó a deslizarse entre los edificios, moviéndose con una agilidad que parecía imposible. Nadie sabía de dónde había salido, pero la figura, vestida con un traje rojo y azul, se lanzó hacia el villano con una rapidez sorprendente. Con un par de movimientos rápidos, la figura atrapó la cola robótica del villano con una telaraña, inmovilizándolo por un momento.
En cuestión de segundos, la figura desarmó uno de los mecanismos del traje del villano, deteniéndolo. Phoebe, sorprendida, miró a su familia. ¿Quién es ese? La figura, sin decir una palabra, se giró hacia ellos. Sus ojos estaban ocultos bajo una máscara, pero su postura era firme y decidida. ¿Están bien?, preguntó, su voz grave pero tranquila. Max, sin saber qué decir, se acercó. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí? La figura no respondió de inmediato. En su lugar, se lanzó nuevamente hacia el villano, que intentaba levantarse. Con rapidez, usamos más telarañas para atraparlo, inmovilizándolo completamente. No hay tiempo para explicaciones, dijo la figura enmascarada, mientras derrotaba al villano. Pero deben irse. Este no es un lugar para ustedes. Antes de que los Thundermans pudieran reaccionar, el villano, furioso, se liberó de la trampa de telarañas con un movimiento violento. En un parpadeo, el hombre con el traje verde y la cola robótica se lanzó hacia el héroe enmascarado. Con un rápido coletazo, golpeó a Spider-Man con tal fuerza que lo envió estrellándose contra un camión cercano. El sonido del impacto resonó por toda la calle. En eso los Thundermans escuchan el nombre del héroe que era Spider-Man. «Hombre araña», exclamó Phoebe, horrorizada, al ver al héroe caído en el suelo. Hank, rápidamente, comenzó a pensar en un plan. Sabía que no podía enfrentarse a un enemigo tan fuerte sin algo más. Miró a su familia, su rostro lleno de concentración. Phoebe, Max, Billy, ayuden a evacuar a la gente, ordenó Hank, volando hacia el villano con su propia estrategia. Yo me encargaré de distraerlo mientras buscan una forma de detenerlo. Max, sin embargo, no se movió. Estaba parado en medio de la calle, observando el caos con una expresión fría. Algo en él había cambiado. Siempre había deseado ser el villano, el que controlara la situación y no el que la resolviera. Ver al villano con su poder y su determinación despertó una chispa en Max que no podía ignorar. «Max, ¿qué estás haciendo?», gritó Phoebe, corriendo hacia él. Pero Max no la escuchó. Dio un paso más cerca del villano, observando su imponente figura, fascinado por su fuerza. El deseo de Max de ser algo más que un simple héroe de familia lo empujaba hacia allí, hacia el villano, hacia el poder. Si él pudiera aliarse con él, tal vez, solo tal vez, podría tener lo que siempre había querido. Antes de que Max pudiera acercarse más, el villano, notando su presencia, se giró hacia él. En un parpadeo, extendió su cola robótica y la lanzó con fuerza hacia Max. La velocidad fue tal que Max no tuvo tiempo de reaccionar. La cola lo golpeó de lleno, arrojándolo al aire y dejándolo caer violentamente sobre el pavimento. Max se levantó lentamente, sintiendo el dolor en su cuerpo. El villano lo había derribado con facilidad, y la sensación de humillación lo invadió. Por un momento, se quedó allí, sin saber qué hacer, mientras el villano avanzaba, imparable. ¿Qué pensabas, crío?, dijo el villano con una sonrisa cruel, mientras avanzaba hacia Max, quien no podía moverse con rapidez. «No eres rival para mí». Hank, al ver lo que estaba sucediendo, gritó. «Máximo. Muévete. Ahora no es el momento para tus juegos». Max, herido pero determinado, se levantó, mirando al villano con una furia recién despertada. En su mente, algo se había roto. No quería ser el villano, pero tampoco podía quedarse atrás. Sabía que tenía que tomar una decisión. Podía seguir siendo parte de la familia y luchar junto a ellos, o podía continuar con su propia búsqueda de poder, aunque eso significara enfrentarse a su propia familia. Pero en ese momento, Spider-Man, aunque débil por el golpe que había recibido, se levantó de entre los escombros. Con agilidad, se balanceó hacia el villano, usando una telaraña para rodear su cola y desarmarlo una vez más. «Este no es tu lugar, amigo», dijo Spider-Man, respirando con dificultad. «Si quieres seguir causando problemas, tendrás que hacerlo en otro lugar». El villano, enfurecido, se giró hacia Spider-Man, pero ya no estaba en condiciones de seguir luchando. El héroe había tomado el control de la situación, aunque la batalla aún no había terminado. La batalla estaba alcanzando su punto culminante en el corazón de Nueva York. Escorpión, con su imponente traje mecánico, estaba causando estragos por la ciudad, y el lagarto, convertido en un monstruo de furia y poder, avanzaba arrasando con todo a su paso. Los Thundermans estaban en pleno combate, tratando de detenerlos antes de que causaran más destrucción. «Tenemos que trabajar juntos», gritó Hank, volando hacia el lagarto para mantenerse ocupado mientras Max y Phoebe preparaban sus ataques. Max, con una mirada decidida, activó uno de sus dispositivos.
Un rayo de energía disparó hacia el lagarto, debilitando su resistencia. Phoebe, por su parte, usaba sus poderes para controlar los escombros y evitar que el lagarto atacara a los civiles cercanos. Bárbara, cubre a Hank. Ordenó Phoebe, viendo que el lagarto estaba a punto de lanzarse hacia él. Bárbara ascendió y, con sus habilidades, generó una barrera energética para proteger a Hank de un feroz zarpazo del lagarto. La fuerza del impacto hizo que la barrera vibrara, pero logró detener el golpe. En eso Escorpión escapa de ahí yéndose a otro lado para que no lo encuentren. Después de la batalla, las calles de Nueva York volvían lentamente a la calma. La ciudad estaba llena de gente que intentaba volver a la normalidad después de los ataques de los villanos. Max y Phoebe caminaban por las aceras, observando cómo los residentes se recuperaban de la conmoción. No puedo creer que todo eso haya pasado, dijo Phoebe, con una sonrisa cansada, mientras ajustaba su mochila. ¿Te imaginas que nunca hubiera conocido a esos villanos? No, y prefiero no imaginarlo, respondió Max, mirando hacia adelante, con su habitual aire de indiferencia. Pero algo en su tono denotaba una ligera preocupación. Habían estado tan centrados en la batalla que apenas habían tenido tiempo para procesar lo que acababa de suceder. En ese momento, un joven con gafas, aparentemente distraído, caminaba frente a ellos. Llevaba una mochila y parecía estar sumido en sus pensamientos, con una expresión melancólica en su rostro. Max lo observó por un momento, sin prestarle mucha atención, pero Phoebe, al ser más perceptiva, notó que algo no estaba bien. «Oye, ¿estás bien?», le preguntó Phoebe, acercándose un poco al joven. Peter, al escuchar la voz de Phoebe, levantó la mirada, y por un momento, sus ojos se encontraron. Fue un instante fugaz, pero lo suficiente para que algo en su interior cambiara. Había algo familiar en la expresión de la chica, algo que le recordó a Gwen, a la chica que había perdido. «Oh, sí», respondió Peter, forzando una sonrisa. «Solo, pensando en algunas cosas. No te preocupes». Phoebe lo miró con atención, notando que parecía algo abatido, como si estuviera luchando contra un dolor invisible. No era la primera vez que veía a alguien así, pero había algo en Peter que le daba una sensación de cercanía, como si compartieran una tristeza común. «¿Seguro que estás bien? Pareces distraído», insistió Phoebe, con un tono amable pero curioso. Peter asintió lentamente, sus pensamientos volviendo a Gwen, como siempre lo hacían. Recordaba los momentos que habían compartido, la última vez que la había visto, y cómo su vida había cambiado desde entonces. Pero cuando miró a Phoebe, algo en ella lo hizo sentir algo de consuelo. Ella no sabía nada de su historia, pero su presencia le transmitía una paz que no había sentido en mucho tiempo. «Sí, solo, estoy bien. Es solo que a veces las cosas se ponen difíciles», respondió Peter, su voz suave, casi como un susurro. De repente, un titular llamó la atención de Phoebe. Sus ojos se abrieron con sorpresa al leer las palabras. «Tragedia en Nueva York. Gwen Stacy, hija del oficial George Stacy, muere tras un trágico accidente». «¿Qué?», murmuró Phoebe, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el periódico. Max se inclinó por ver mejor, y al leer el artículo, una sensación extraña le recorrió el cuerpo. El reportaje detallaba cómo Gwen Stacy había muerto en un accidente ocurrido durante un enfrentamiento con un villano, y mencionaba que el oficial Stacy, su padre, había intentado salvarla, pero fue en vano. «¿Gwen Stacy?», dijo Max en voz baja, con un tono pensativo. «¿No es la chica que el chico del que hablamos antes? El de la mochila, Peter». Phoebe avanzando lentamente, sin saber cómo procesar la información. «Sí», respondió, aún en shock. «Ella, era la hija del oficial que Peter trató de salvar, ¿verdad?». Ambos se quedaron en silencio, mirando el periódico. De repente, el sonido de pasos acercándose les hizo levantar la mirada. Peter Parker entró en la sala, como si nada estuviera fuera de lugar. Pero Phoebe y Max lo miraron de manera diferente ahora. Había algo en su rostro que no podía identificar, pero que sabían que tenía que ver con lo que acababan de leer. «Peter», dijo Phoebe con cautela, sin saber cómo plantear la pregunta. «¿Es cierto? ¿Sobre Gwen Stacy? ¿Lo sabías?». Peter se detuvo en seco, sus ojos se oscurecieron al instante. Sabía que en algún momento tendría que enfrentarse a este tipo de preguntas, pero no estaba preparado. Se quedó en silencio, luchando con sus pensamientos y su dolor. Lo siento, chicos. No sé qué decir», respondió, su voz temblando ligeramente. Es algo que siempre llevaré conmigo. Yo, no pude salvarla.
Max y Phoebe intercambiaron una mirada, dándose cuenta de la profundidad de lo que Peter estaba viviendo. No era solo la muerte de una persona más. Era la muerte de alguien que había intentado salvar, alguien importante para él. Phoebe, suavemente, se acercó a Peter. No tienes que explicarnos nada. No sabíamos, pero lo... Mientras Phoebe abrazaba a Peter, intentando darle algo de consuelo, Max observaba en silencio, sintiendo que el dolor de Peter era algo que no podía comprender por completo. El ambiente en la habitación era pesado, lleno de tristeza y silencios compartidos. Sin embargo, esa calma se rompió rápidamente por un estruendoso sonido que provenía del exterior, como si un trueno hubiera caído sobre la ciudad. De repente, las ventanas vibraron con la fuerza de una explosión distante, y un rugido resonó en las calles. Phoebe se separó de Peter y corrió hacia la ventana. ¿Qué fue eso?, preguntó Max, mirando a su hermana con una mezcla de confusión y preocupación. Peter, sin decir palabra, también se acercó a la ventana. Sus ojos se entrecerraron al ver las figuras gigantescas en la distancia. El caos había comenzado de nuevo. Rhino y Shocker, gritó Phoebe, identificando a los villanos con facilidad. En ese momento, la cámara se desplazó hacia otro rincón de la ciudad, donde Billy y Nora, siempre listos para enfrentarse a las amenazas, estaban ya en acción. Rhino, con su enorme figura blindada y su característica fuerza descomunal, estaba causando estragos en las calles, mientras Shocker, con sus guantes de energía, lanzaba descargas a todo lo que se movía. Vamos, Nora. Tenemos que detenerlos antes de que destruyan más, gritó Billy, usando sus poderes para lanzar una serie de rayos de energía hacia Rhino, que los esquivaba con facilidad. Nora, con sus habilidades de control de la gravedad, manipulaba el entorno, levantando escombros para crear barreras que intentaban frenar a Rhino, mientras se deslizaba por el aire para evitar los ataques de Shocker. Sin embargo, la fuerza de Rhino era tal que cada golpe que daba provocaba que el suelo temblara bajo sus pies. No puedo creer que estos dos hayan salido de la cárcel, exclamó Billy, frustrado mientras esquivaba un puñetazo de Rhino que destrozó una columna cercana. Vamos, Nora, necesitamos un plan. Estoy en ello, respondió Nora, mientras manipulaba la gravedad a su alrededor, creando una esfera que atrapó a Shocker en el aire, impidiéndole moverse. Pero Rhino no era tan fácil de detener. Con un rugido ensordecedor, el villano cargó hacia Billy, empujando todo lo que se interponía en su camino. Billy reaccionó a tiempo, usando su poder para desatar una explosión de energía, que lo empujó a él y a Rhino hacia atrás. Esto se está poniendo difícil, dijo Billy, viendo cómo Rhino se levantaba de nuevo, listo para atacar. Nora, con rapidez, levantó el control de gravedad, aplastando a Rhino contra el suelo, aunque solo fuera por unos segundos. Vamos, Billy. Podemos hacerlo, dijo Nora, confiada en que podrían derrotarlos si trabajaban juntos. Mientras tanto, en el lugar donde estaban Peter, Phoebe y Max, el ruido de la batalla era cada vez más fuerte. Peter, viendo la situación en la calle, sabía que no podía quedarse sin hacer nada. Su instinto de héroe, aunque dormido por el dolor de la pérdida, comenzaba a despertar nuevamente. Tengo que hacer algo, dijo Peter, mirando a Phoebe y Max, antes de girarse hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Phoebe, alarmada, al ver la determinación en los ojos de Peter. A detenerlos, respondió Peter, sin dudar. Sabía que no podía esperar más, que la ciudad necesitaba ayuda y él era la única persona capaz de detener a esos villanos. Max y Phoebe lo miraron, sorprendidos por su decisión. Aunque no sabían exactamente por qué Peter parecía tan decidido, algo les decía que debían confiar en él. ¿Seguro que puedes con ellos?, preguntó Max, con una sonrisa irónica. Peter suena levemente, sin decir una palabra más. Con un rápido movimiento, salió corriendo hacia la calle, dejando atrás a Phoebe y Max, quienes, aunque preocupados, sabían que era lo correcto. Aquí tienes la continuación de la escena, donde Hank llega a la casa, habla con los chicos sobre su madre y Peter menciona al Dr. Connors como posible ayuda para regresar a su mundo. Mientras la batalla entre Billy, Nora, Rhino y Shocker continuaba en las calles, el sonido de un vehículo llegó a los oídos de Max y Phoebe. Ambos miraron hacia la entrada, y allí estaba Hank, estacionando el auto frente a la casa. Parecía cansado, pero determinado. Se apresuró a entrar en la casa, donde encontró a los chicos aún preocupados por lo que había sucedido. Chicos, su madre está descansando. Está herida, pero no se preocupen, se va a recuperar, dijo Hank, aliviando un poco a los jóvenes, aunque su rostro mostraba que no todo estaba bien.
Phoebe asintió, pero no pudo evitar seguir mirando la ventana, observando la destrucción que seguía a lo lejos. No era solo la pelea en las calles. Algo más los mantenía atrapados en este mundo, y no sabían cómo salir. «Papá, ¿cómo vamos a volver a casa?», preguntó Max, su tono serio y preocupado. «Este lugar no es nuestro. Hay algo raro en todo esto, y no tenemos idea de cómo regresamos a nuestro mundo». Hank se acercó a ellos, respirando con pesadez. «Lo sé, Max. No sé cómo llegamos aquí, pero debemos encontrar una manera de regresar. Y si no sabemos cómo, necesitamos encontrar a alguien que sí». Quizás. Hank dudó por un momento, antes de mirar a Peter, que se encontraba cerca, observando la ciudad a través de la ventana. «Quizás tú sepas algo. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos?». Peter, que había estado pensando en su propia situación, finalmente habló. Sabía que no podía esconder la verdad más tiempo. «El Dr. Connors», dijo, su voz baja, pero llena de determinación. Él es un científico brillante, y fue uno de los primeros en estudiar el ADN y la biología genética. Si hay alguien que pueda ayudarnos a encontrar una forma de regresar, es él. Phoebe y Max intercambiaron miradas. Aunque no sabían quién era exactamente el Dr. Connors, confiaban en que Peter, aunque extraño, parecía saber lo que hacía. «¿El Dr. Connors? ¿Cómo podemos encontrarlo?», preguntó Phoebe, con una leve esperanza en su voz. Peter se acercó al grupo, su expresión ahora más seria. Él solía trabajar en un laboratorio de investigación cerca de la Universidad de Oscorp. Si seguimos esa pista, podríamos encontrarlo. Pero hay un problema, dijo, con una mirada preocupada. No sé cómo reaccionará. Después de lo que pasó con él, no estoy seguro de si aún está en control de sí mismo. Max frunció el ceño, confundido por las palabras de Peter. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, desconcertado. Peter bajó la mirada por un momento, recordando el pasado, la transformación del Dr. Connors en el lagarto, y lo que había significado para él y para la ciudad. No quería involucrar a los Thundermans en ese peligro, pero sabía que no tenían otra opción. El Dr. Connors no siempre fue solo un científico. Hubo un momento en que se convirtió en el lagarto. Es complicado, pero si alguien sabe cómo manipular la genética, él podría ayudarnos a regresar. Aunque no sé si estará dispuesto a hacerlo. Hank miró a Peter, sopesando sus palabras. No podía evitar sentir una ligera desconfianza, pero también sabía que, en situaciones como esta, la desesperación los obligaba a considerar todas las opciones. «Entonces, tenemos que ir a buscarlo», dijo Hank, finalmente. «No tenemos tiempo que perder. La ciudad sigue en caos, y necesitamos regresar a casa». Phoebe, aunque preocupada por lo que podría significar enfrentar al Dr. Connors, asintió con firmeza. «Vamos a encontrarlo. No importa lo que haya pasado en el pasado, necesitamos su ayuda», dijo Phoebe, con determinación. Max, aunque menos convencido de la historia de Peter, también estuvo de acuerdo. «Si hay alguna oportunidad de regresar a nuestro mundo, la vamos a aprovechar. No vamos a quedarnos aquí para siempre». En eso ellos llegan a la prisión donde contienen a los 6 siniestros, estando Spider-Man ayudándolo a pasar mientras Hank hablaba. «Debemos tener cuidado», dijo Hank, mirando a todos. «Esto no es solo una misión de rescate, estamos tratando con criminales muy peligrosos. Y no sabemos qué más podría estar en juego aquí». Phoebe, Max y Peter asintieron, preparándose para lo que viniera. Billy y Nora, por su parte, parecían ansiosos por entrar, pero sabían que debían ser cautelosos. Cuando entraron en la prisión, el ambiente era sombrío, con celdas vacías y pasillos desordenados. Los guardias estaban en pánico, y el aire estaba cargado de tensión. No fue mucho después de entrar cuando Billy, caminando más rápido que el resto, se adelantó, sintiendo una extraña presencia en el aire. De repente, vio una figura en la lejanía, alguien que reconoció de inmediato. «Acosar», dijo Billy, sorprendido, acercándose sin pensarlo. «Harry Osborn. ¿Qué estás haciendo aquí?». Harry Osborn, demacrado y con la mirada perdida, giró lentamente hacia Billy. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban un profundo vacío. Había sido un joven brillante, pero ahora parecía estar roto, marcado por las cicatrices de su propio destino. «Billy», susurró Harry, su voz rasposa y vacía. «¿Eres tú? No, ¿no me sigues? ¿Aún crees en todo esto?». Billy se detuvo, confundido. No entendía lo que Harry quería decir. Su mente aún no lograba comprender completamente la situación. «¿Por qué estás aquí, Harry?».
Preguntó Billy, con su tono habitual de inocencia y simpleza. Tú, antes eras uno de los chicos geniales. ¿Qué pasó contigo? Harry levantó la cabeza, una expresión de desesperación en su rostro. Todo se ha ido al infierno, Billy. Nada tiene sentido. La vida me arrastró. Yo, no soy el mismo, dijo, su voz quebrada. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Billy estaba a punto de responder cuando, de repente, escuchó un sonido rápido, como un silbido, y una figura enmascarada apareció en la oscuridad. Un salto acrobático hizo que Peter, disfrazado de Spider-Man, aterrizara entre Billy y Harry, separándolos con rapidez. Billy, aléjate de él, dijo Spider-Man, su voz grave y autoritaria, pero con una tensión palpable. No es quien tú crees que es. Billy, confundido, dio un paso atrás, mirando a Peter, que estaba claramente preocupado. No entendía por qué Peter, quien siempre había sido amable con él, estaba tan tenso ahora. ¿Pedro? ¿Qué está pasando? Preguntó Billy, sin comprender la gravedad de la situación. Es solo Harry, ¿por qué estás actuando así? Peter, manteniendo la distancia, miró a Harry con cautela. Sabía que algo no estaba bien. La expresión en los ojos de Harry era un claro indicio de que no era el mismo chico que Billy recordaba. Billy, confía en mí. Este no es el Harry que conocía. Algo ha pasado con él, y no está bien, dijo Peter, con una mirada seria. No sabes en qué se ha metido. Es peligroso. Harry, al ver la reacción de Peter, sonó de manera extraña, como si se estuviera burlando de la situación. Siempre tan protector, Spider-Man? Dijo Harry, con una risa fría. No entiendes, ¿verdad? Todo esto, todo lo que hemos hecho, es solo el comienzo. Peter frunció el ceño, sin bajar la guardia. Sabía que Harry había sido manipulado, pero ahora, más que nunca, temía que su antiguo amigo estuviera demasiado lejos de la redención. No puedo dejar que sigas por este camino, Harry, dijo Peter, su voz llena de pesar, pero firme. No importa lo que haya pasado, aún puedes detenerte antes de que sea demasiado tarde. Billy, aún confundido, miró a ambos, sin saber a quién creer. El aire estaba tenso, y él no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero algo le decía que la situación era mucho más grave de lo que parecía. No quiero pelear, dijo Billy, su tono inocente y casi infantil, mientras se acercaba lentamente a Harry. Tú solías ser mi amigo. Pero Harry, con una sonrisa desquiciada, se apartó de Billy, caminando hacia las sombras. Los amigos no existen en este mundo, Billy, dijo, con una risa algo macabra en la oscuridad. Solo hay supervivencia. Peter, viendo la amenaza que representaba a Harry, dio un paso hacia Billy para alejarlo aún más, pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Billy, necesitamos salir de aquí. No puedes confiar en él, dijo Peter, mientras comenzaba a alejar a Billy del lugar. En ese momento, el sonido de los pasos se escuchó en el pasillo. Rhino y Shocker, quienes se habían infiltrado en la prisión, aparecieron en el umbral. El caos estaba a punto de estallar, y la familia Thunderman tendría que enfrentarse a nuevas amenazas mientras luchaban por encontrar una salida. Aquí tienes la continuación con Billy encontrándose con Harry, quien está demacrado y aparentemente perdido en sus propios. La familia Thunderman había recibido la ubicación del laboratorio del Dr. Connors, y con una mezcla de esperanza y cautela, llegaron al lugar señalado. El laboratorio, oculto en un edificio antiguo y apartado, parecía estar desierto. Las luces parpadeaban ligeramente, y el aire estaba impregnado con una sensación de misterio. Peter, aunque preocupado por el estado del Dr. Connors, también estaba al tanto de que éste podría tener la respuesta para devolverlos a su mundo. Este es el lugar, dijo Peter, mirando la entrada con una expresión grave. Espero que el Dr. Connors esté aquí dispuesto a ayudarnos. Hank, Phoebe, Max y Billy miraban alrededor, alerta ante cualquier peligro. No sabía exactamente qué esperar, pero sabía que el Dr. Connors era su única esperanza. Al entrar al laboratorio, el ambiente era sombrío. Los equipos científicos estaban esparcidos por todas partes, y en una mesa central, algo inusual captó la atención de todos. Un contenedor transparente, oscuro, brillaba débilmente desde dentro. Dentro de él, una masa viscosa y negra se retorcía lentamente, como si estuviera viva. ¿Qué es eso?, preguntó Max, frunciendo el ceño mientras se acercaba con cautela. Peter se acercó lentamente, observando la masa negra con creciente preocupación. Eso es un simbionte, dijo Peter, su voz baja, pero llena de conocimiento.
Es una especie de organismo alienígena que puede unirse con un huésped, y cuando lo hace, puede otorgarle poderes. Pero también tiene un precio. Es peligroso. Mientras todos miraban la masa negra con cautela, algo extraño sucedió. El simbionte, como si percibiera la presencia de Peter, comenzó a moverse más rápido, extendiéndose hacia él. Peter retrocedió, pero antes de que pudiera reaccionar, el simbionte saltó hacia él y se adherió a su cuerpo. Un fuerte dolor recorrió su cuerpo, y Peter gritó de sorpresa y angustia. «Peter», gritó Phoebe, corriendo hacia él. Peter cayó al suelo, luchando por controlar la nueva energía que lo invadía. El simbionte lo estaba tomando, y con cada segundo que pasaba, Peter sintió como su mente comenzaba a descontrolarse. La oscuridad lo rodeaba, y una voz extraña resonaba en su cabeza. «Te haré más fuerte, Spider-Man», susurró la voz del simbionte, mientras Peter trataba de resistirse. El dolor aumentó, y Peter comenzó a moverse de forma errática, como si el simbionte estuviera controlando sus movimientos. La oscuridad lo envolvía, y aunque intentaba luchar contra ella, el poder que el simbionte le otorgaba era tentador. «No, Peter, tienes que luchar contra él», gritó Max, desesperado. Pero Peter, con el simbionte cubriendo completamente su cuerpo, se levantó con una sonrisa extraña en su rostro. El traje negro brillaba con una energía oscura, y sus ojos, antes llenos de dudas, ahora reflejaban una intensidad peligrosa. «Es demasiado tarde para detenerme», dijo Peter, con una voz que no era completamente suya. El simbionte lo había tomado por completo. En ese momento, la cámara cortó a otra parte de la ciudad, donde Lord Mayhem y Harry Osborn se encontraban en una sala secreta, observando pantallas llenas de datos y mapas. La tensión entre ellos era palpable. «Este es el momento, Harry», dijo Lord Mayhem, su voz baja pero llena de malevolencia. «Con el nuevo Spider-Man bajo nuestro control, podemos destruir a los Thundermans y Spider-Man. Es solo cuestión de tiempo». Harry, con una mirada sombría, avanzando lentamente. La oscuridad que había envuelto su vida lo había transformado en alguien que ya no era el mismo. El joven que alguna vez había sido amigo de Peter, ahora se encontraba en el lado equivocado. «No puedo dejar que se salgan con la suya», dijo Harry, su tono frío. «Debemos acabar con ellos». Lord Mayhem emocionado, satisfecho con la respuesta de Harry. «Exactamente. Y con tu ayuda, la familia Thunderman y Spider-Man serán historia. Pero debemos actuar rápido. Aquí tienes la continuación con los 6 siniestros apareciendo, Billy y Nora enfrentándose a la mitad de ellos, Hank enfrentándose a Rhino y Sandman, y Max teniendo un reencuentro con Lord Mayhem mientras se enfrenta a él. La batalla estaba a punto de intensificarse aún más. La familia Thunderman, aún tratando de recuperarse de la sorpresa que significaba ver a Peter transformado en un Spider-Man oscuro y controlado por el simbionte, se encontró cara a cara con una amenaza mucho mayor. De repente, las puertas del laboratorio se estrellaron contra el suelo, y una figura sombría apareció en la entrada. Era Lord Mayhem, seguido por los 6 siniestros. Rhino, Sandman, Shocker, Misterio, Vulture y Electro, todos habían sido liberados de sus celdas, y estaban listos para sembrar el caos. El aire se llenó de tensión, y la familia Thunderman no tuvo más opción que prepararse para la batalla. Billy y Nora se lanzaron al ataque contra los villanos que se les acercaban. Billy, con su característica ingenuidad, se lanzó contra Electro y Shocker, sin mostrar el más mínimo temor. «Esto es increíble», exclamó Billy mientras lanzaba una ráfaga de energía, apuntando a Shocker. «Nunca había peleado contra tipos como ustedes». Nora, con su agilidad y control de la gravedad, se enfrentaba a Misterio y Vulture, evitando con destreza sus ataques. Aunque Misterio trataba de confundirla con ilusiones, Nora siempre lograba ver a través de ellas, y con un giro rápido, lanzaba ráfagas de energía hacia él. Mientras tanto, Hank se encontraba cara a cara con 2 de los villanos más poderosos. Rhino, con su armadura pesada y su fuerza bruta, se lanzó hacia él, mientras Sandman formaba enormes puños de arena que se estrellaban contra el suelo. «Esto no va a ser fácil», dijo Hank, preparándose para el impacto. Rhino embistió con fuerza, pero Hank, con una maniobra rápida, esquivó el ataque y lanzó un golpe directo al costado de la armadura de Rhino, haciendo que el villano retrocediera. «Vas a tener que hacer mejor que eso, amigo», gritó Hank mientras se preparaba para un segundo ataque. Al mismo tiempo, Sandman intentaba atrapar a Hank con un gigantesco puño de arena, pero Hank logró esquivarlo y, con un salto, aprovechó el momento para golpear a Sandman en el rostro. La arena se desmoronó por un momento, pero rápidamente se reagrupó.
Max, mientras tanto, se encontraba cara a cara con Lord Mayhem, quien lo observaba con una sonrisa maliciosa. Max, aunque joven y a menudo impulsivo, no se dejó intimidar. Sabía que este enfrentamiento sería crucial, no solo para detener los planes de Lord Mayhem, sino también para enfrentarse a su propia ambición y deseos de poder. Así que finalmente llegamos a este momento, Max, dijo Lord Mayhem, con una sonrisa torcida. ¿Estás listo para ver qué tan lejos puedo llegar? Este es el comienzo de un nuevo orden. Tú, de todos los Thundermans, deberías entenderlo. Los villanos siempre ganan al final. Max, sin perder tiempo, lanzó una ráfaga de energía hacia Lord Mayhem, pero el villano desvió el ataque con facilidad, con una sonrisa aún más amplia. Lo que no entiendes, Max, es que tú y yo somos iguales. Exclamó Lord Mayhem. Siempre has deseado el poder, siempre has querido ser el que controla todo. Te ofrezco eso. Únete a mí, y juntos podríamos destruir a los héroes, a los Thundermans, y, por supuesto, a Spider-Man. Max, que en ese momento estaba atrapado entre la decisión de seguir su propia ambición o hacer lo correcto, dudó por un instante. Su mente jugaba con la idea, pero la voz de Phoebe resonó en su cabeza, recordándole lo que realmente importaba. No, Max. No caigas en su trampa. Gritó Phoebe desde el otro lado de la sala, mientras luchaba contra Misterio. Max, viendo a su familia luchando y sabiendo que lo correcto era mantenerse del lado de los buenos, apretó los dientes y se lanzó nuevamente hacia Lord Mayhem. No soy como tú, dijo Max con firmeza, mientras se preparaba para un nuevo ataque. Nunca lo seré. Lord Mayhem, con una mirada fulminante, lanzó una descarga de energía oscura hacia Max, quien la esquivó por poco, pero fue empujado hacia atrás por la fuerza del impacto. Mientras tanto, Peter, o lo que quedaba de él, se mantenía cerca de los villanos, mirando con una mezcla de ira y tristeza a los Thundermans. El simbionte, que aún controlaba su cuerpo, había corrompido su mente, pero en algún lugar dentro de él, Peter aún luchaba por volver a ser el héroe que alguna vez fue. Peter, no eres así. Gritó Phoebe, intentando alcanzar a su amigo, pero siendo detenida por Misterio. Pero Peter, con una mirada vacía y llena de furia, avanzó hacia Max, quien se encontraba enfrentándose a Lord Mayhem. La batalla estaba en su punto más crítico, y la familia Thunderman luchaba con todas sus fuerzas para protegerse y detener a los villanos, mientras el destino de Peter colgaba de un hilo. Aquí tienes la continuación con Harry como el Duende Verde elevando a Phoebe, intentando hacerle lo mismo que a Gwen, y Spider-Man, ahora bajo el control del simbionte, interviniendo y atacando a Harry, mientras la situación se intensifica. El aire estaba cargado de tensión mientras la batalla continuaba. Max, Phoebe y los demás luchaban con todas sus fuerzas, pero el caos se descontrolaba a un ritmo alarmante. Harry, ahora completamente transformado en el Duende Verde, voló hacia Phoebe con una mirada asesina en sus ojos. Usando su aerodeslizador, la elevó por los aires, dejándola colgando a una altura peligrosa. ¡No! Gritó Max, extendiendo la mano hacia su hermana, pero era demasiado tarde. Phoebe, aterrada, se encontraba a merced de Harry, quien sonrió malévolamente mientras la mantenía suspendida en el aire. Esto es para ti, Phoebe, dijo Harry, con voz fría y llena de odio. Te haré lo mismo que le hice a Gwen. Tú también serás mi última víctima. La imagen de Gwen, su trágica caída, invadió la mente de Peter, quien, a pesar de estar bajo el control del simbionte, aún guardaba recuerdos de su pérdida. La furia se encendió en su interior, y algo dentro de él despertó. Con un rugido gutural, Peter, ahora cubierto con el traje negro del simbionte, se abalanzó hacia Harry con una velocidad aterradora. No la toques. Gritó Peter, su voz distorsionada por el poder del simbionte. En un abrir y cerrar de ojos, Peter estaba sobre Harry, golpeándolo sin piedad. Los puños del nuevo Spider-Man se estrellaban contra el Duende Verde una y otra vez, llenándolo de golpes y empujándolo hacia el suelo. La furia de Peter, alimentada por el simbionte, lo hacía más fuerte y más imparable, como una bestia desatada. Harry, incapaz de defenderse, trataba de reaccionar, pero los golpes de Peter eran demasiado rápidos y poderosos. El suelo temblaba con cada impacto, y la atmósfera se volvía cada vez más peligrosa. Los niños observaban con horror, sin saber qué hacer, mientras Phoebe se aferraba a la esperanza de que su hermano pudiera controlarse. Peter, ¡no! Gritó Phoebe, extendiendo la mano hacia él, pero estaba demasiado lejos. Max, igualmente asustado, trató de calmar a su hermana mientras observaba cómo el simbionte controlaba a Peter. Phoebe, cálmate. Él no está totalmente perdido.
dijo Max, intentando mantener la calma a pesar del miedo que sentía. Phoebe, temblando, miraba a su hermano. Aunque Peter estaba descontrolado, ella sabía que en algún lugar dentro de él, todavía quedaba algo de su verdadero ser. Peter, por favor, lucha contra eso. No eres así. Gritó Phoebe, sus palabras llenas de desesperación. Pero, mientras la familia Thunderman intentaba llegar a Peter, Lord Mayhem observaba la escena desde lejos, con una sonrisa cruel en su rostro. La risa de Lord Mayhem resonó en el aire, una risa llena de malicia y triunfo. Esto es perfecto, dijo Lord Mayhem, cruzando los brazos. El simbionte lo ha consumido por completo. Ahora, Spider-Man ya no es un héroe, es un monstruo. Y eso lo hará mucho más útil. El sonido de la risa de Lord Mayhem parecía alimentar aún más la furia de Peter, quien, con cada palabra de su enemigo, se volvía más y más incontrolable. La rabia lo cegaba, y el deseo de destruir a todo lo que representaba el mal se apoderaba de él. «Cállate», gritó Peter, girándose hacia Lord Mayhem con ojos llenos de furia. «Te voy a destruir». Con un rugido ensordecedor, Peter, ya fuera de sí, comenzó a correr hacia Lord Mayhem, dispuesto a acabar con él. El simbionte había tomado el control por completo, y la situación parecía fuera de control. Aquí tienes el cierre del fanfic con la escena que describes, mostrando el desenlace de la batalla, la resolución emocional y la unión entre los universos. La batalla había llegado a su punto culminante. Mientras Peter, bajo el control del simbionte, seguía sumido en su furia, Phoebe y Max idearon un último recurso. Recordando que las ondas sonoras podían debilitar al simbionte, corrieron hacia una vieja campana oxidada en el laboratorio. Juntos, la hicieron sonar con todas sus fuerzas. El sonido reverberó por toda la sala, provocando que el simbionte comenzara a retorcerse y soltar un grito ensordecedor. Peter cayó de rodillas, sujetándose la cabeza mientras el traje negro se separaba lentamente de su cuerpo. Sin embargo, ya era demasiado tarde para sus enemigos. Harry y los demás villanos yacían derrotados, algunos inconscientes y otros inmóviles, resultado de la ira incontrolable de Spider-Man. Cuando el simbionte finalmente se desprendió de Peter, este quedó débil y agotado, su respiración pesada y su mirada llena de tristeza y culpa. El simbionte, ahora libre, buscó un nuevo huésped. Se lanzó hacia Max con una fuerza aterradora, pero Max, con un destello de valentía, lo atrapó y logró dominarlo. En un instante, el simbionte cambió, transformándose en un nuevo traje blanco brillante que envolvió a Max. ¿Qué está pasando?, preguntó Max, sorprendido mientras sentía el poder del simbionte fusionado con su energía. Es anti-venom, murmuró Peter, todavía débil, observando con asombro. Has tomado el control, lo estás purificando. Max, ahora con el traje de anti-venom, utilizó su nuevo poder para neutralizar los restos del simbionte que intentaban aferrarse a Peter. Con un destello de luz, todo rastro del simbionte desapareció. Mientras esto sucedía, el portal que los Thundermans habían intentado abrir comenzó a desestabilizarse. Una energía desconocida se liberó, creando una mezcla entre ambos mundos. La fusión fue instantánea, y cuando todo se calmó, Chloe apareció en medio del caos, observando a su familia con una expresión confundida. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Chloe, mientras Hank y Barbie corrían hacia ella, abrazándola con alivio. Creo que nuestros mundos se han fusionado, dijo Phoebe, mirando alrededor, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Peter, todavía en el suelo, observaba la escena con tristeza. Los recuerdos de lo que había hecho bajo el control del simbionte lo atormentaban. Pero antes de que pudiera hundirse en la culpa, Phoebe se acercó a él y, sin decir una palabra, lo abrazó. No fue tu culpa, Peter. Luchaste, y al final lograste recuperar el control, dijo Phoebe en voz baja. Peter, sorprendido, aceptó el abrazo, dejando que las lágrimas cayeran mientras sentía un peso enorme levantarse de sus hombros. Había perdido tanto, pero en ese momento, sintió algo diferente. Una conexión, una chispa de esperanza. Cuando el portal finalmente se estabilizó, los Thundermans y Peter se prepararon para enfrentar el nuevo mundo que se había creado. Peter, ahora con un traje renovado, un símbolo de su redención, se balanceó por los edificios, mientras la familia Thunderman lo seguía desde el suelo, usando sus poderes para mantenerse cerca. La cámara se aleja, mostrando a Peter y los Thundermans trabajando juntos en este nuevo universo,